todos? ¿Cómo están pasando la cuarentena? Mes de abril 2020, casi todo el mundo está en cuarentena por coronavirus. Y aquí estamos para seguir con nuestra clase, el curso de criollo haitiano. Y hoy vamos a seguir con la clase número 6. Es una clase muy interesante porque vamos a practicar junto a algunas frases que se encuentran en la página 6 de este libro. ¿Listo? Entonces empezamos. Pero como siempre, antes de empezar con las clases, hablamos un poco de la historia de Haití. Y hoy vamos a hablar acerca del vudú haitiano. En la clase anterior habíamos mencionado que Toussaint de Breda asistió a una fiesta o a una celebración en la casa de Breda. En general era una celebración o una fiesta que los esclavos hacían de vez en cuando. Después de un duro día de trabajo, se reunían y festejaban. Pero en esa fiesta que asistió Toussaint era especial, porque ellos hacían interpelación a los espíritus para ver cómo con la ayuda de los espíritus podrían conseguir su libertad. Y según la historia, durante una de esas ceremonias antes de la independencia de Haití, hicieron sacrificio de animal, un cerdo, y que los asistentes tomaban el sangre de este cerdo. Por eso califican la independencia de Haití, dicen al vudú. Es como que sin el vudú los haitianos no llegarían a ser libres. Por otro lado, muchos creen que Haití está vendido a los demonios. Ahora, hoy día, ¿cómo es el vudú en Haití? Primero, sigue siendo una fiesta normal, popular, especialmente 1 y 2 de noviembre, fiesta de los muertos. Y muchos pueden asistir a esa ceremonia por más que sea parte o no. También existe parte ceremonial del vudú donde hacen sacrificios a los dioses. Y a veces no solamente dan de comer a los demonios o dejan comida en las esquinas. No es nada como inusual ver en las esquinas de Haití platos con comida para los demonios. Hoy día podemos decir que el vudú es una causa de mucho miedo entre los haitianos. Por eso tampoco no pueden lograr algo juntos, porque si el otro te desafían con el vudú, ahí tienes que dejar eso o salir corriendo. Entonces podemos decir que el vudú sí es algo muy temeroso o peligroso en la cultura haitiana. Igual en muchos países o muchas historias de antigüedad existe algunos dichos o invención de muchas cosas que dicen que puede pasar en el vudú. Uno de los más común es los zombies, como muertos vivos. A punto hasta hay película de esto. Una cosa es clara, es que hay muchas cosas que no se entienden en el vudú haitiano. Por eso lo llaman magia negra. Aunque
el vudú haitiano tiene una connotación así, según mi punto de vista, el vudú no es el problema de Haití. Yo clasificaría los problemas de Haití en primer lugar con el idioma. Por ejemplo, en Haití apenas 16% hablan en francés. Sin embargo, imponen el francés al pueblo. Cuando llegas a una oficina te hablan en francés. Si no sabes hablar en francés, tienes que callarte. Si no hay comunicación, no hay forma de expresarte. Entonces, usan el idioma para impedir al pueblo de poder expresar lo que siente. Entonces, primero, no hay comunicación. El segundo factor es la educación. Primero, si no hay comunicación, la educación es imposible. Claro, en Haití más de 74 o 76% de los haitianos son analfabetos. En un país así es fácil de manipular a esa nación. Y si solucionaría esos dos problemas, el vudú no sería para nada un problema. Y puedo decir que los haitianos hacen uso del vudú porque la palabra justicia no existe en Haití. Entonces, si alguien te hace algo para vengar, para hacer tu propia justicia, se hacen uso del vudú. Si tuviera justicia, seguramente el vudú no sería un factor en Haití. Yo diría hasta podrían ser usados como un arte, como lo están haciendo en muchos países. Usan la magia como arte, hay escuelas, cosas así. Y de forma que la magia, dicha magia negra, no sería tan negra, sino más mundial o popular. Es todo acerca del vudú. Podemos ver que es una celebración que tiene su raíz desde África y lo usaban para la independencia de Haití. Hoy día el vudú sigue siendo un factor de mucho miedo entre los haitianos. Y como les acabo de explicar, es que no es el vudú el problema mayor de Haití, sino el idioma y la educación. Bueno, ahora seguimos con la clase. Aquí seguimos con nuestra clase. Estamos en la página 5. Similar en el manual, en la página 5, así se ve la página. Y habíamos dicho como repaso que en el alfabeto criollo haitiano no vamos a usar las letras como Q, como X, como la ñ. Esas letras no lo vamos a usar en criollo haitiano. Y decíamos que la letra B se pronuncia diferente de la letra V. Y en la fonética habíamos hablado de eso. Hicimos muchas prácticas. Y también decíamos que la letra C reemplaza por CH. Y la letra G de gato, decíamos cómo se pronuncia con el sonido GA. Y la letra J, habíamos mencionado su pronunciación. Y decíamos que la letra K se usa mucho en criollo haitiano y lo más difícil era con la letra R, que es difícil en todos los idiomas latinos. Y la letra U decíamos que se combina siempre con O. No es que vas a encontrar un consonante y después la letra U, no. Es siempre I
en vez de U en caso de palabras que suena del español. Si en español hay una palabra que toma U, se puede reemplazar la U por I en su fonética. Entonces no vas a encontrar un consonante como B, K con U, no, M con, no. Y W habíamos dicho que se pronuncia como la U del español, pero al principio se pronuncia como una R, como en la palabra que pusimos como ejemplo acá, romano. La Y decíamos que es doble I. La Z decíamos cómo se pronuncia con ese zumbido Z. Y ahí está el audio 2, que también lo tenemos disponible para practicar. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con conversaciones. Hoy vamos a aprender lo básico, ¿sí? Empezamos. La primera frase es bonjour. Bonjour. B-O-U en bonjour. O-U se pronuncia como U del español. Por eso digo bonjour. Bonjour, buenos días. Bonsoir, buenas noches. Se puede decir buenas noches en criollo haitiano después de las 6 o 7 de la tarde. ¿Sí? Y también lo pueden decir justo después de las 12. No es un problema. Algunos pueden hacer la diferencia entre buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero en criol, si quieres salir desde buenos días a buenas noches, también se puede hacer. Practicamos. Bonjour. Y tú tienes que contestar bonjour. La persona te dice bonjour. Tú contestas bonjour. Bonjour. Y si te digo bonsoir, contesta bonsoir. Aprovecho para decir que algunos haitianos te pueden decir bonjour o bonsoir, porque muchos hablan el criol como si fuera francés. Durante todas las clases vamos a hacer esa diferencia. Eso pasa por los, en general son, sí, es como los intelectuales, algunos haitianos se acostumbran a hablar en francés, entonces le puede ser difícil decir algunas palabras claramente en criollo. Seguimos con la segunda frase, es bon après-midi. Digo bon porque hay un acento sobre la O. En après digo après, no après, porque hay un acento. Entonces digo bon y mezclo la N con la A, por eso digo bona. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Es buenas tardes. Bon après-midi. ¿Quieres repetir? Bon après-midi. Vamos bien. La tercera frase. Comment huye? Comment huye? Puede ver el acento. Si no tuviera acento, yo diría comment. Pero con el acento digo comment huye. Ve la N nasal. Sin la N nasal, yo diría coma. Con la N digo coma. Comment huye?
Un haitiano que habla rápido te puede decir comment, comment. Eso reemplaza como tú estás, cómo está vos, cómo está usted, así. Comment huye. Es bueno acostumbrarte a decirlo igual que los haitianos. Comment huye. En vez de decir comment huye. O si el mismo comment huye, lo dices rápido, te va a salir comment huye. Cuarta, es qui Jean. Dos maneras, puedes decir qui Jean. Ahí, qui Jean ou relé o comment ou relé. No hay problema, puedes decirlo de las dos maneras. Qui Jean ou relé, comment ou relé. Es como tú estás, como te llamas o como usted se llama, es lo mismo. Comment ou relé? Comment ou relé? Qui Jean ou relé? Qui Jean ou relé? Comment ou relé? Lo mismo. Y la persona va a contestar con la frase 6. Moi relé, me llamo. Moi relé, y te va a decir su nombre, el nombre. Moi relé, por ejemplo, tú me preguntas, qui Jean ou relé? Te voy a contestar, moi relé Schwartz. ¿Ves? Ahora ya sabes cómo saludar y preguntar cómo está la persona, su nombre. Es muy bueno. Ok, seguimos. En vez de ir en la parte que dice lirele, él o ella se llama, vamos en la otra frase. Ahí, esa frase. Ça ou a fait. Ça ou a fait. También puedo decir quizá ou a fait. Ça ou a fait. Ça ou a fait. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué es lo que estás haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Todo eso, ¿sí? Ahora, con esas frases que terminamos de practicar, vamos a ver. Te voy a preguntar cómo te llamas y me contestas, ¿sí? Qui Jean ou relé? Sí, la respuesta está ahí. Moi relé y tu nombre. Muy bien. Te voy a saludar, contéstame. Bonjour. Sí, tiene que contestar bonjour. Bonsoir. Sí, bonsoir. ¿Cómo huye? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy bien. Bueno, quedamos ahí y en la próxima clase vamos a seguir practicando todas esas oraciones. Ahora, ¿qué te parece si durante esta semana saludas a un haitiano en su idioma? Sorpréndelo. Acércate y decir, ¿cómo huye? Y verás como que ese haitiano va a quedar así. Ah, él habla mi idioma, ¿sí? O bonjour, y te va a decir bonjour. ¿Cómo huye? Muy bien. ¿Sí? Es la mejor manera de aprender un idioma así, con frases, ¿sí? Entonces, todas esas frases que tenemos ahí en la página 6, vamos a practicar todas antes de seguir con la página 7, ¿sí? Bueno, es todo para hoy. Hasta la próxima.